días. Estamos aquí con el profesor Alberto Moreno. Él imparte aquí en la UDEM lo que es la materia de pensamiento social de la Iglesia y lo vamos a entrevistar de acuerdo al tema del consumismo y el materialismo. Bueno, profesor, vamos a empezar la entrevista. Con mucho gusto. ¿Cuál cree que venga siendo el origen o de dónde parte este problema, de acuerdo a su punto de vista? Bueno, pues el ser humano tiene necesidad de cubrir su vida material, su cuerpo, vestirse, comer, etc. Yo creo que es una necesidad fundamental, solamente que en siglo XX, después de la Revolución Industrial y este inicio del XXI, pues se ha agudizado, sobre todo a finales del siglo pasado y inclusive algunos lo llaman el hiperconsumismo, ¿no? Lipovetsky, uno de ellos, señala cómo el ser humano ha abusado de esa necesidad que tiene. Y bueno, los mercadólogos en especial pues han influido bastante en esto. Ok. Profesor, con el punto de vista de la Iglesia, ¿cómo lo ve la Iglesia este problema? Sé que obviamente mal, pero algún punto de vista, ¿cómo lo ve la Iglesia? Pues realmente así, no necesariamente como algo malo, o sea, si hablamos de que todo ser humano tiene necesidad de satisfacer sus necesidades, digamos, materiales. De hecho, la Iglesia, por ejemplo, en algunos de los documentos, por ejemplo, del trabajo, habla de todas las prestaciones que debería tener un trabajador, como un trabajo seguro, prestaciones en la línea de salud, para cuando se jubila, etcétera, cosas que hoy en día también está bastante, digamos, ha decaído bastante. Entonces la Iglesia en sí busca el equilibrio, ¿no? O los principios, y no solo la Iglesia, sino la moral más fundamental. Las leyes más básicas buscan darle esas garantías al hombre. El problema es sí entrar a lo que ya hablábamos, ¿no? A los excesos. De hecho, manejando algunos datos duros, se dice que el 20% de la población mundial está consumiendo el 80% de los recursos que la humanidad produce, y el otro 80% de la humanidad, que tienen un IDH muy bajo, un índice de desarrollo muy bajo, está consumiendo un 20%, o sea, es una desproporción muy grande. Y eso lo podemos ver en muchas maneras, ¿verdad? A lo mejor ahorita no es el caso ampliarlo demasiado, pero habría muchos ejemplos para ver. Ok. De acuerdo a los principios que maneja la Iglesia, ¿cómo cree que son afectados por el materialismo y el consumismo? Bueno, algunos de los principios, yo diría que en todos se ven afectados, pero algunos de manera especial. Yo diría la cuestión del bien común. O sea, el bien común precisamente busca eso, que las cosas que hay en la naturaleza, las cosas que hay en la sociedad, los recursos que se manejan en estos niveles puedan ser compartidos por todos, espacios que puedan ser compartidos por todos, ¿no? Entonces, a veces sí, el hecho de que haya un hiperconsumismo probablemente es como, o un consumismo, es para que solamente algunos puedan aprovecharse de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, bueno, mi esposa es polaca y en esa parte de Europa del Este y en la mayoría de los países europeos, o sea, gozar de tener un servicio de médico o simplemente tener una calle pavimentada o tener los servicios más básicos, todo el mundo los tiene. No necesitas vivir en San Pedro para poder, ahora sí que, gozar de esas prerrogativas, ¿no? Y pues aquí en nuestros países latinoamericanos a veces este fenómeno de las clases, del clasismo y consumismo a veces van ligados y hace que algunos puedan ser más beneficiados, ¿no? Entonces el bien común yo creo que es el más afectado, y yo creo que también la dignidad de la persona humana, porque cuando alguien no tiene los recursos básicos, pues tiene ese problema. Hoy en día vemos en algunas colonias
que hace el municipio de Monterrey algunos esfuerzos por tener parques y demás cosas en colonias muy populares, y eso, digo, son pequeños avances en que otras personas, otros grupos de personas puedan también tener acceso, pero realmente son a cuentagotas ese tipo de ejemplos, ¿no? O sea, no hay una vida, digamos, digna para desarrollarse hasta en las cosas más básicas, ¿no? Como es la diversión o como es el esparcimiento. Sí. En fin, por mencionar solo algunos ejemplos. Sí, pero sí creo que en todos, ¿verdad? En todos, pero principalmente bien común y dignidad a la persona, yo creo que le pegan muy fuerte. Ok. Y en lo que vienen siendo los mandamientos, a lo mejor, y no sé, alguno que afecte por ahí. Bueno, los mandamientos habría que verlos y quitarles mucho de una visión solamente religiosa, porque los mandamientos como tal son la evolución ética de una sociedad que ha ido encontrando maneras de convivencia donde todos puedan tener un orden básico, ¿no? Y yo diría que en general en los mandamientos pudiera darse esto, ¿no? O sea, los patrones más básicos para que una sociedad pueda convivir. Yo realmente, no sé, los podría conectar también con todos, no sé, tal vez las cuestiones que tienen que ver, se vienen dando con dos, que es sintetizando en amor al prójimo. Yo creo que, pues, si amas al prójimo, pues entrarías a favorecerle un espacio de bien común o respetar su dignidad, y estaríamos conectados con los 7 principios también. O sea, sí. Los mandamientos y los 7 principios prácticamente se pueden leer, digamos, complementándose unos con otros. Ok. ¿Quieres seguir? Sí. ¿Quieres que yo lo termine? No, pues yo lo sigo así. Ok. A ver.